En nuestro segmento Vínculo Humano-Animal nos visita la médica veterinaria Verónica Tenaglia. Ella es la responsable de la clínica de pequeños animales El Señor de la Casa. Siempre nos trae temas interesantes para tratar aquí en la tarde y hoy vamos a hablar de los perros y del caso de tumores de los testículos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ivana? Bien. Bienvenida. Bueno, sí, tema tumores de los testículos. Porque digo, cuando hablamos de masas, en general nos quedamos abocados siempre a lo que es la hembra, sí, a lo que es los tumores de mama, que son tan exagerados. ¿Y qué pasa con los machos y qué pasa con los machos enteros? Porque a las hembras muchas veces sugerimos la castración temprana para evitar tumores. ¿Qué pasa con los machos? Es un poco la pregunta. Siempre digo que no es... A ver, la necesidad de castrar para el control poblacional es tan importante que sea en machos como en hembras. Claro. Pero ¿qué pasa cuando uno lo hace porque realmente quiere mejorar su salud? Muchas veces nos olvidamos que los machos también tienen que ser controlados en sus gónadas. Pasa, sobre todo con la edad, siempre hablamos de este corte, este quiebre que hay a partir de los 6, 8, 10 años de edad, dependiendo de la raza, donde se ponen viejitos y así como las hembras les hacemos controlar que no haya quistes en los ovarios, que no haya tumorcitos de mama si están enteras, en los machos deberíamos hacer controlar los testículos. Claro. ¿Y qué pasa cuando hay alguna masa en los testículos? Por supuesto que cuando hay una masa evidente, cuando los testículos están ambos, ¿qué es lo que vemos? Un testículo muy agrandado y un testículo muy chiquitito. Pero ahí ya hay un montón de manifestaciones, sobre todo hormonales, que se nos pasaron desapercibidas y que es interesante que nosotros lo podamos visualizar. Puede haber alopecia, es decir, le falta el pelo, hacen alopecias simétricas, los machos con mucha cantidad de hormonas suelen hacer alopecias en el lomo, pero que son exactamente iguales de un lado que del otro. Pero claro, esto ya es totalmente evidente. Avanzado además, El tema es antes. Claro. ¿Cómo hacemos para actuar antes o qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Para un diagnóstico temprano, que es lo que siempre hablamos acá. Exactamente. Que tiene que ver con la prevención. Siempre decimos que lo primero es la revisación. Cuando ustedes llevan a la consulta a un perro de 6, 8, 10 años, igualmente, cuando llevan a un perro de cualquier edad, nosotros observamos los testículos, observamos el escroto, que es esa piel tan finita que está alrededor del testículo, que sea normal, que no haya escoriaciones, que no haya picazón. Y palpamos y tiene que tener una consistencia específica, que es como firme y elástica. Bien. Y ambos testículos tienen que ser similares en tamaño. No son iguales, siempre hay uno que es un poquito más grande que el otro. Pero no tiene que ser exageradamente más grande uno que el otro. Tiene que ser exagerado. Claro. ¿Y qué es lo que nos pasa en la consulta y que muchas veces pasa desapercibido por el dueño? Muchas veces nos encontramos con que hay un solo testículo en el saco escrotal y el otro está retenido y no sabemos dónde. Claro, eso puede estar retenido incluso el testículo, muy arriba. Claro, ¿no? El testículo viene embriológicamente, o sea, en el embrión está acomodado, igual que los ovarios, por atrás del polo caudal del riñón. O sea, en la parte de atrás del riñón, atrás está el testículo. Y desde ahí va migrando, entra por el canal inguinal, y baja hacia el escroto. Pero o sea que si queda detrás del riñón también es difícil de verlo en una ecografía. Tendríamos que buscarlo en una ecografía como si buscáramos un ovario y tendríamos que seguir el trayecto desde la parte de atrás, desde la parte caudal del riñón, pasa por cerca de la vejiga, por encima de la vejiga, entra en el canal inguinal y puede estar subcutáneo. Los lugares donde se puede ir quedando son directamente atrás del polo caudal del riñón, y en el trayecto muchas veces se ven sobre la vejiga, en el canal inguinal apenas entran o subcutáneo, es decir, por debajo de la piel, digamos, se ve el canal inguinal, está muy en la esquinita de la ingle, donde la patita está cerrada, pero hay un trayecto que es visible y que incluso se puede palpar. ¿Qué pasa cuando queda retenido ya adentro? Digo, ¿es ahí cuando se forma la masa tumoral? Mira, es una excelente pregunta porque un testículo que está en un lugar anormal es un testículo que no puede regular la temperatura. El testículo está colgando péndulo en el escroto justamente para poder regular la temperatura, que tiene que ser de 2 grados menos que el cuerpo. Pero si queda adentro del abdomen no lo va a poder regular, y si queda en cualquier parte del trayecto no lo va a poder regular. Es un testículo que
puede producir hormonas, pero no produce espermatozoides, porque los espermatozoides necesitan esa baja de temperatura. O sea, o produce espermatozoides, pero esos espermatozoides no se mueven, no son mótiles, ¿sí? Pero hormonas sigue produciendo. Entonces nos encontramos con dos importantes problemas. Uno, que a veces los llevan a castrar y se castra solamente el testículo que se ve. Claro. Es un gran problema, porque el otro sigue produciendo hormonas y puede convertirse en un testículo tumoral en algún momento de su vida. ¿Qué hay que hacer? Hay que controlarlo. Primero controlar. Si se encuentra, sacarlo. No tiene sentido dejarlo. Sí, claro. Y otro problema, dije dos problemas, es que como está en un trayecto anormal y está agarrado de los dos polos, como si fuera una tirita de un lado, una tirita del otro, y la bolita en el medio, la bolita me refiero al círculo, al óvalo testicular en el medio, se puede torcer, se puede doblar. Se puede estrangular. Se puede estrangular, produce signos de dolor agudo y muchas veces... No se sabe de dónde viene o se confunde. Como viene sin historia clínica, uno hace la revisación, encuentra un solo testículo, perro con dolor abdominal agudo y parece que se muriera realmente. O sea, hace un shock de dolor porque el testículo estrangulado estrangula los vasos sanguíneos. Entonces, si está subcutáneo, ¿qué vamos a notar? Un gran edema en el miembro, en la masa inguinal, un gran edema grande, no pasa desapercibido. El perro está desesperado de dolor, se lame, se muerde, o sea, incluso hasta puede entrar en shock. Si está en el abdomen, no lo encontramos tan fácil. ¿Qué pasa? Claro. Como está en un trayecto que molesta un montón de cosas, a veces produce imposibilidad de defecar normalmente. A veces palpamos el abdomen y encontramos la masa y es un hallazgo casual y el tumor ya se desarrolló. Claro. ¿Sí? Ese es el tema, lo encontrás relativamente, lo que se dice, tarde. Exactamente. Claro. ¿Y qué es lo que nos pasa? Viste que siempre decimos que no hay edad para operar un perro, pero tampoco es para andar... Claro. Sí, además en una situación de urgencia... es más complicado también. Exactamente. ¿No? Son hallazgos que solemos hacer en perros gerontes viejitos. ¿Cuántos viejitos? Y te voy a decir que el último que operé tenía 18 años. Claro. Y ese testículo no se había encontrado ecográficamente, sabían que estaba en el abdomen, no se encontró y capaz que no se controló o se olvidó o pasó de un control a otro, que uno lo hace una vez al año, una vez cada... Cuando se encontró era una masa que no la podíamos dejar pasar. Entonces se pone en riesgo la vida del animal. Realmente sigue siendo, por más que sea un tumor que suele estar encapsulado y uno saca el testículo, retira la masa tumoral y no se suelen esparcir. Pero corremos un riesgo, tenemos que saber qué tipo de tumor es y qué es lo que pasa. Entonces, y eso, Vero, en torno a la reproducción de ese animal, ¿tiene alguna influencia? ¿Es un perro que tal vez no va a poder servir y dar cría, digo? Mira, si tiene un solo testículo y el otro retenido. Nosotros sabemos que es un problema altamente heredable. Entonces, un padre que tiene un solo testículo tiene muchísima probabilidad de heredar esa característica a sus hijos. Va a tener hijos con un solo testículo. Entonces la recomendación justamente para salvaguardar la raza y para hacer las cosas bien, que es lo que siempre decimos, una reproducción bien hecha, ese perro debería ser anulado de la reproducción. ¿Cómo lo aseguramos? Si es un perrito de raza, lo castramos, no sirve como reproductor. ¿Podría llegar a tener hijos? Sí, porque si tiene un testículo que está en su lugar normal y el otro que está en la cavidad, ese testículo normal va a producir espermatozoides. Ahora, si los dos testículos están retenidos, y a veces pasa, y eso sí es más llamativo y suele ser atendido más a tiempo, suele ser evidente en las primeras consultas de cachorro. Un cachorro tiene que nacer con los testículos en su lugar. Cuando nosotros colocamos la primera vacuna, ya lo revisás y ves. Revisamos. Muchas veces nos pasa, hay razas que son como más lentas. Por ejemplo, el bulldog francés suele tener los testículos, en vez de en el escroto péndulo, lo suele tener como más arribita. Entonces decimos, estos testículos son para controlar. ¿Cómo lo controlamos? Una vez al mes en las siguientes vacunaciones. Claro, para ver si va bajando. Si no bajan, ya es un problema. Si no están presentados en el escroto o incluso si se tocan en la ingle, es poco probable que bajen. Si se tocan en la ingle y si están en el abdomen, desde ya te digo que no bajan. Claro, bueno, siempre la consulta es lo que salva, pero yo quiero cerrar con una última pregunta y es,
¿Pueden nacer los perros con un solo testículo? ¿Hay posibilidad de pensar que si tiene uno, el otro no es que no bajó, sino que no está? Sí, pero las estadísticas dicen que es muy poco probable. Se llama monórquido, es decir, que tiene un solo testículo y el otro es agenésico, no se hizo, no se generó. Es rarísima. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, siempre insistimos en que lo buscamos por ecografía, lo buscamos en todo el trayecto. E incluso si es necesario hacer una cirugía, a veces sugerimos una cirugía, una laparotomía exploratoria y buscarlo en la cavidad, porque produce demasiado daño si no se encuentra. Bueno, recordar que en la clínica El Señor de la Casa cuentan con todo lo que tiene que ver con esta previa en el diagnóstico y también si hay una ocasional cirugía, bueno, están preparados absolutamente con todo, ¿no? Sí, y incluso digo, más allá de que seamos cirujanos y nos guste la cirugía, hay cosas que se podrían evitar y se podrían evitar, digamos, el daño o el miedo o este paso de un perrito con determinada edad, con una masa tumoral, con toda la patología que viene asociada. Entonces, siempre decimos, la prevención siempre va a ser nuestra herramienta y nuestra carta mejor jugada. Y el diagnóstico por imágenes, que es hoy un elemento fundamental y que existen ecógrafos con muchísima calidad de imagen. Nosotros, te digo incluso algo más, nosotros tenemos ecógrafo y hacemos ecografías. Ahora, si no lo encontramos, no decimos, este perro no lo tiene. No. Llamamos a un especialista en ecografía con un ecógrafo que tiene muchísima mejor calidad de imagen y que lo busque él. ¿Me entiendes? Ya se hacen los casos de los tumores de mama, ¿no? No nos quedamos con una sola opinión, ni siquiera con la nuestra. Con la propia. Son casos que realmente requieren mucho seguimiento. Bien, bueno, me encantó el tema de hoy. La verdad es que hagan la consulta. A veces nos abocamos mucho a las hembras, como vos bien lo dijiste, y los machos quedan ahí como un poco más relegados en este tema, pero es muy interesante poder entender. Sí, hay un par de cosas que podemos hablar también, que lo podemos dejar para la próxima. ¿Qué pasa con los machos enteros viejitos, con los tumores de próstata que ni tocamos hoy, o con los agrandamientos prostáticos que ocurren y cómo los podemos tratar? Lo podemos dejar pendiente para la próxima. Me encanta, nos vamos a dedicar un poco a los machos. Vamos a dedicarnos a los machos. Vero, muchas gracias también. Bueno, agradecerte porque siempre te venís también luqueada. Muchas gracias. Y contarle a la gente para que pasen a chusmear todo lo lindo que hay. Este look es de Vitas. Vitas está en Dianfunes 60. Tienen la promo del Día de la Madre, acuérdense, lo buscan por redes, vitas.oficial, y muchas gracias por vestirme. Y si nombran a Todo para Vos, seguramente les van a hacer algún descuento seguro va a haber. Vero, hasta la próxima. Muchísimas gracias.